al ingeniero Quilvio Cabral, el comité, en su preocupación por que haya una educación integral, en complementar los estudios. Como todos sabemos, los chivos son parte de nuestro mundo estudiantil, nadie está exento aquí de eso. Con ustedes lo dejo entonces con nuestro querido amigo, el ingeniero Quilvio Cabral. Bueno, déjeme hacer una pregunta a usted. ¿Usted es pintora? No es pintora. Imagínese usted dando una charla de pintura sin usted ser pintora y entre el teleauditorio, o el auditorio, perdón, que esté presente Guillo Pérez, Oviedo, el ecuatoriano ese Guayasamín, el que acaba de llegar ahora, y usted que da una charla de pintura. Imagínese cómo usted se sentiría dando esa charla frente a esos turpenes ahí oyéndolo a usted. Pues mire, déjeme decirle, así mismo me siento yo aquí. Yo estoy viendo una cantidad de turpenes por ahí, compadre, que son los que debieran estar aquí dando esa charla y no yo, porque ellos sí saben de eso. Ellos sí saben de eso. Pero nada, a lo mejor saben mucho, pero lo saben de una manera empírica y no organizada, que es como yo le voy a dar toda esta charla. La charla, como dije, sus títulos son los chivos, las técnicas, las ventajas y los riesgos. Primero vamos en ese mismo orden, ¿no? Primero las técnicas, los diferentes tipos de técnicas para saber cómo manejar. Después las ventajas que tiene sacar chivos, todas las grandes ventajas que tiene. Y como todas las cosas en la vida, los riesgos que se corren sacando chivos, porque se corre un riesgo. Mi nombre es Quilvio Cabral, como dijo el joven por ahí. Yo me gradué de ingeniero civil en la UAS en el 67. Ay, papá. Entonces, fíjense bien, yo tengo 8 años de primaria, 4 de secundaria, 5 universitarios. Del 92 al 68 que yo comencé la docencia son 24. 24 de profesor, más 17 de estudiantes, son 41 años de experiencia en estos asuntos. Dígame que no, tengo que saber esta vaina o no. 41 años bregando con este asunto, ¿cómo no va a saber? Entonces vamos a empezar primero con la definición de lo que es un chivo. Hay un libro que se llama Dominicanismos, de Carlos Esteban Davis, que lo define de la siguiente manera. Chivo es un escrito que llevan los estudiantes para copiar disimuladamente en los exámenes. Es una definición de un dominicanismo. También yo conseguí un libro que se llama Diccionario de la jerga del estudiante universitario puertorriqueño, de la profesora Josefina Claudio de la Torre. Y en la página 63 dice lo que es un chivo. Lo define de diferentes maneras. Dice, ayudita para los exámenes. Una clave para los exámenes. Copiarse en el examen. Un fraude en un examen. Papel de respuesta para un examen. Y también dice que es un chivo lo que se escribe en el pupitre para copiarse en el examen. Todas esas son definiciones de chivo que yo creo que todo el mundo está de acuerdo en cuanto a qué es lo que es un chivo. Ahí está toda esa cosa. ¿Cuál le dije? Material de apoyo. Bueno, pues esos papelitos de ayuda en los exámenes, eso en realidad es un material de apoyo, porque un material de apoyo, ¿qué es lo que es? Si no es una ayudita para ustedes lo recordar. Ahora viene la pregunta, ¿quiénes son los que sacan los chivos? Primero, ¿no? Bueno, los que sacan los chivos normalmente son los estudiantes que no están muy seguros, porque el que está seguro no saca los chivos, ¿no? O hay algunos que, sabiéndose la cosa, tienen una personalidad, vamos a decir, débil, y aunque se sepan todo, la inseguridad personal es tan grande que tienen que llevar un chivo porque no se sienten seguros si no llevan un chivo.
Hay gente, yo conozco estudiantes que van a los exámenes y llevan los chivos, aunque se lo saben todos, pero no se sienten seguros si no lo tienen ahí. Ahora, si lo tienen ahí escrito, no lo sacan, pero tienen que tenerlo ahí. Es cuestión de seguridad. Hay también los que sacan chivos son los que no saben nada. El problema de los que no saben nada normalmente es que, como no saben nada, sacan lo que no tienen que sacar. Entonces eso es una pena, señor, que usted saque un chivo de la ecuación de la parábola y lo que le casó la de su hipérbola. Pero como el que no sabe nada, no sabe la diferencia entre parábola y hipérbola, ¿qué carajo sacan cortito? Esos son los que, por ejemplo, le pasan un papelito al vecino, como uno que yo agarré una vez, que el papelito decía, pásame lo que sea. ¿Se imaginan la desesperación del vecino? Pásame lo que sea, compadre. Entonces vamos a comenzar con las técnicas, ¿verdad? Las técnicas, la ventaja y los riesgos. Primero las técnicas. Yo la tengo dividida en tres. La técnica oral, la escrita y la electrónica, que está ahora de moda. ¿Cuál es la oral? La técnica oral. Bueno, preguntarle a un vecino, ¿verdad?, que le tire una oreja. Preguntarle a uno que esté fuera del aula también. No necesariamente tiene que usted preguntarle al vecino. Puede usted combinarse con uno que esté fuera también, ¿no? Y también preguntarle a cualquier otro que ande por ahí rondando. Para ese tipo de preguntas hay que tener mucho cuidado con los exámenes de selección múltiple. Hay que tener mucho cuidado porque hay profesores que son peligrosos. Hay profesores que le cambian el orden. Y lo que en el suyo la respuesta es la A, al otro se lo cambian y es una B, y tienen dos planillas diferentes. Así que hay que tener mucho cuidado con los exámenes de selección múltiple, porque es fácil que usted pueda caer en un gancho. A veces en el examen del otro, el 1 tiene como respuesta la A, pero en el suyo, el 1, la respuesta es la B, y ahí hay que tener un poquito de cuidado. ¿Cuáles son los riesgos que conllevan este tipo de chivo, el oral? Miren, no lleva un poquito de riesgo, pero no es una cosa del otro. Porque lo más que usted se puede ganar es un boche. Mire, compadre, cállese, es lo más que puede pasar. O que le quiten unos punticos, hay algunos profesores histéricos y le ponen por el lado menos 5. Le quitan menos 5 puntos. Y lo peor, pero eso es muy raro, cuando el chivo es oral, porque no, si es oral es, ¿verdad? Porque tampoco usted va a ver, no puede. Lo peor que puede pasar es que le quiten el examen. Pero eso es muy raro porque usted tiene que ya estar haciendo a nivel de escándalo. Ahora, el chivo escrito. El chivo escrito puede ser escrito en el pupitre, eso ya todo el mundo lo conoce, en el pupitre, en las paredes. En la UAS hay paredes que tienen chivo del año 1954 todavía. Tienen fórmulas allá arriba, porque le escriben allá arriba fórmulas de química que todavía están allá arriba y nadie la ha borrado, porque quizás yo no sé cómo le escribieron, pero están tan altas que no hay manera de borrarlas por ahí arriba. O también se pueden escribir los chivos en la suela de los zapatos. Pero entonces el que escribe los chivos en la suela de los zapatos tiene que tener mucho cuidado cómo camina, porque entonces se le borran los chivos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y hay quienes lo escriben también en alguna parte del cuerpo. En la otra parte ya es escrito en papelitos. Entonces los papelitos usted los puede llevar en los bolsillos. Déjeme decirle que hubo un estudiante que tenía una costumbre tan grande. Señores, cuando yo hablo de estudiante, piensen ya el tiempo que yo tengo en este asunto. Hay muchos que son ya profesionales viejos, algunos hasta funcionarios. Entre ellos hay uno que todavía me ve a mí y se acuerda de esa anécdota. Simplemente yo iba bajando de la Facultad de Ingeniería, él estaba en la plaza de abajo. Y yo, pero de una manera muy espontánea, el tipo estaba ahí, le dije, déjame ver que seguro que tiene algo. Le metí la mano en el bolsillo y tenía un chivo. Increíble, pero fue una cosa, el tipo tenía un chivo. Yo no sé para dónde iba ni nada, pero le metí la mano, es costumbre, señor.
Todavía se puede. Unos chivos también se pueden poner en la ropa interior, porque ya ahí eso es más difícil. A menos que, bueno, por eso que hizo la muchacha de Santiago, bueno, aquí nadie lo va a hacer. De manera que es un buen sitio para uno colocarse un chivo en la ropa interior. El de la gomita en la manga. Ese es un chivo, pero muy complicado. El de la gomita en la manga es que usted se pone el chivo de aquí, con una gomita desde aquí, se lo amarra aquí. Entonces, de aquí sale, claro, usted tiene que tener manga larga, entonces usted lo jala, lo ve, cualquier problema, nada más suelta la gomita, ¡pam! Y se mete. Ahí no hay ningún problema, porque, claro, ¿viste? Ahí no hay problema. Se puede enrollar dentro de un bolígrafo también, en un bolígrafo. Y hace unas horas, yo estaba en mi oficina con un arquitecto que está diseñando una iglesia en algún sitio por ahí, y le estuve contando de esto y me contó de uno genial también. Me dice que agarraba un portaborrador, de esos borradores que son larguitos, que se meten, que tienen el tubito muy gordo, enrollaba el rollito ahí adentro con un estrincito y nada más lo sacaba. El único problema fue que después que duró horas y horas y horas haciendo una cosa, no le funcionó la vaina. Se le quedó la lengua adentro y no pudo sacar el chico. Esos son problemas, pero que esos son gajes del oficio. Enrollado en el tubito del liquid paper, hay gente que lo hace, yo no sé cómo lo hace, pero eso es complicado. En las medias, un tape pegado en el cuerpo, y otro, por ejemplo, sacar una mascota, ya esos son chivos pesados, sacan una mascota, ¿no? O un libro. O el famoso LP, que ya es muy conocido aquí en Intecno. El famoso LP, que son los chivos listos para entrega, ¿no? Pero para usted sacar un LP, que son los listos para entrega, usted tiene que estar muy claro en cuanto a qué es lo que va a salir. Porque imagínese usted que salga el descubrimiento de América y usted comienza y escribe el viaje de Magallanes y se da un libro ahí de está. Entonces, ¿cuáles son los riesgos para eso? Bueno, los riesgos son mucho mayores que el riesgo del chivo oral. Porque, como dicen los abogados, quedan pruebas y hay documentos. Entonces, con los chivos escritos hay que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Por qué hay que tener mucho cuidado? Porque, como le dije, dejan pruebas. El profesor lo manda a callar, pero la palabra se la lleva el viento. Pero el papel que está ahí es un papel que es una prueba. Y ahí ese es el gancho más grande si usted se agarra con un chivo de eso. Porque ahí, ¿qué va a hacer? A menos que no sea un profesor sinvergüenza, donde tiene una constancia escrita y no haga nada. Entonces, con ese tipo de chivo hay que tener mucho cuidado. Bueno, y el último que le iba a decir en cuanto a las técnicas es el electrónico. ¿Cuál es el electrónico? Bueno, con la calculadora. El problema de eso es, con la calculadora, es que a veces para aprender a programar una calculadora de esa, son prácticamente computadoras portátiles chiquiticas, hay que saber tanto que normalmente el que es capaz de hacer eso no necesita que hacer un chivo. Entonces ahí hay un problemita. Porque para programarla hay que saber mucho. Y entonces normalmente el que sabe mucho no necesita sacar los chivos. Ahora, de todas maneras, para los que acostumbran o los que pueden usar eso, pues es muy importante que cada chivo que usen lo pongan ahí, que usen un password, ¿verdad? De manera que tenga una clave y un número clave, un nombre clave, de manera que con ese nombre clave es que usted jala la información. Ahí sí es verdad que no lo agarra nadie, no hay profesor que lo agarre. Porque ¿quién sabe cuál es la palabra secreta para jalar la información? Nadie. Entonces eso es muy importante tomar en cuenta. Usar el password cuando se va a usar un chivo con una calculadora. ¿Qué riesgo conlleva eso? Prácticamente muy poco, muy poco. Simplemente préstame la calculadora, nadie anda averiguando de quién es la calculadora, ningún profesor sabe de quién es esta calculadora, y ahí usted le puede meter información que eso no tiene madre. Ahora, el asunto de los chivos en las prácticas. En la práctica tiene un poco de sentido sacar los chivos, ¿no? Porque normalmente lo que hacen los muchachos es copiar la práctica del otro y la copian en un cuaderno, ¿no? En el caso, por ejemplo, mío, se usa mucho eso. Porque yo normalmente uso la práctica y se la pongo que me la hagan en un cuadernito, entonces después resulta que se la copian del cuaderno. Pero ahí tiene poco sentido el asunto de la práctica, de sacar el chivo. Porque al final de la cuenta, ¿qué es lo que es la práctica? La práctica es los ejercicios que usted hace para poder asimilar la teoría. Entonces, si usted se pone a copiarla, usted está frito.
el que se pone a sacar chivos en la práctica, pues se lo va a llevar el carajo cuando llegue al examen, porque ahí no va a tener tino ni siquiera para sacar los chivos de verdad. Ahora viene la otra parte, que es la relación entre los estudiantes y los profesores. ¿Cómo hay que manejar los profesores? ¿Cómo primero los profesores se dan cuenta? Porque eso es muy importante que usted conozca la psicología del profesor. Porque dependiendo de cómo sea su profesor, dependiendo de cómo es, hay diferentes maneras de usted poderlo manejar y sacar de los chistes. ¿Está claro? No es lo mismo un profesor de todo nervioso que estos profesores que llegan al examen y se sienten así, medio miope y no bajan la cabeza. Ya eso es más fácil. Pero hay otros que son medio nerviosos que son un verdadero problema. ¿Cómo los profesores se dan cuenta de los chivos? Eso es muy importante que ustedes lo sepan para que ustedes se cuiden de eso, ¿no? Y no se dejen agarrar así tontamente, ¿no? Por ejemplo, en el aula. Señor, si usted está combinado con uno de al lado, usen papeles iguales. ¿Cómo es posible que usted esté aquí sentado haciendo un examen y use como papel en el examen papel 8,5 por 11 blanco de maquinilla? Y el lado del vecino usa una libreta amarilla, rayada. El profesor pasa por ahí, compay, y ve a usted con todas esas hojas 8,5 por 11 blancas. Y entre todas esas hojas 8,5 por 11 blancas de maquinilla, ve doblada una amarilla rayada. Pero señor, por Dios, usted se da cuenta. Otra cosa, por ejemplo, vamos a suponer que las dos la usen blanca, hojas blancas, usted y su vecino, pero el vecino usa de esas que se sacan de la mascota de espiral, el flequerigo ahí. Entonces el profe le pasa por el lado a usted y ve todas estas hojas de maquinilla lisitas por aquí, y entre esas hojas de maquinilla una que nada más se le ve el flequerigo por el lado. Señores, hay que tener cuidado con eso. El vecino tiene que pasar el chivo en el mismo papel que usted está escribiendo, porque si no lo va a reír. Se dan cuenta que de eso es un daño demasiado grande, lo van a agarrar ahí, pero agarrado. La otra cosa es, señores, los nervios. Eso es lo que más. Este nerviosismo y este meneo y esta cosa, cuando tú vienes a ver, te agarran, papá, y te agarran nada más de verte los nervios. Sudor y cosas de esas ya. Y otra cosa que hay que tener cuidado es con unos profesores que hay que tienen un sexto sentido. Se lo ha desarrollado la vejez. Pero son tipos, señores, que están sentados así, de un momento a otro levantan la cabeza y van derechito al tipo que tiene el papel. ¿Cómo lo hacen? ¿De dónde le sale vamos a decir, ese instinto? Yo no sé. Pero hay tipos que son increíbles. Están sentados leyendo algo muy lejos de todo. Levantan la cabeza y van derechito al tipo que tiene el chivo. Es algo impresionante. Con ese tipo de profesor hay que tener cuidado, porque lo agarra, pero muy fácil. Muy fácil. Hay que tener cuidado. La otra cosa, ¿en qué otra manera entonces, ya no en el aula, sino en su oficina corrigiendo? ¿Cómo se da cuenta? Primero, ese tipo de exámenes que aparece, por ejemplo, bueno, déjame ver qué ejemplo le busco que no sea ingeniería. Bueno, un problema que se desarrolle usando como referencia una figura. Vamos con geometría métrica, la que dieron para un ejemplo de geometría métrica de segundo de bachillerato, ¿no? Demostrar que dos triángulos son iguales, que ellos uno tenés así, que cualquier cosa. A, B, alfa. Entonces el tipo desarrolla todo y no hay figura. AB es igual a AC, luego el ángulo alfa es igual al ángulo beta, y no hay figura, por ningún lado hay figura. Dime tú, un profesor que está corrigiendo eso, ¿qué va es lo que va a decir? Hay que tener cuidado porque el profesor se va a dar cuenta seguidito se da cuenta. ¿Cómo es posible que usted esté desarrollando una figura y no aparece nada? La otra cosa son los desarrollos sin coherencia. Sin coherencia. Eso es muy fácil de detectar porque normalmente el que saca el chivo no sabe nada. Está perdido como limpa. Entonces copia cualquier cosa. Y la copia sin saber lo que está copiando. Entonces vienen las incoherencias. Yo siempre he dicho a los estudiantes que la respuesta que normalmente dan en los exámenes, yo la divido en diferentes categorías.
Me explico con un ejemplo, La pregunta, por ejemplo, ¿quién descubrió América? Tiene diferentes tipos de respuestas. Un tipo puede poner Cristóbal Colón, navegante genovés, que fue a España y partió de España. No hay vuelta. Ese lo puso bien. Otra respuesta que normalmente ponen los estudiantes, y esto es en sentido general, es Colón. Bueno, la mayoría de los profesores le pone bien, ¿no? Si es un profesor quisquilloso, bueno, pero mi hijo, ¿qué Colón? Diego Colón fue el que descubrió América. Juancito Colón, el que tiene el puesto en el mercado. Bueno, no, espérate. Pero, qué sé yo, le ponen bien. Otros pueden poner como respuesta Isabel la Católica. Entonces, bueno, ahí depende del profesor, porque bueno, esta fue la que puso la plata, vendió la prenda, el tipo interpretó que este fue el que se bajó, pero la que buscó la plata y la responsable fue. Y bueno, a lo mejor él considera que le atribuye. Entonces ahí el tipo puede tener una confusión, no se sabe. Otro puede poner Balaguer. Está loco este tipo. ¿Cómo va a ser que Balaguer descubrió América? Pero por lo menos pone como respuesta un nombre. Normalmente los que sacan chivo a una respuesta como esa, de quién descubrió América, ponen como respuesta: la rosa cayó en el agua pero no se deshojó, mi madre me quiere mucho. Y cuando tú ves esto, tú dices, ¿pero qué es eso? Algo totalmente incoherente, no es algo que está ni bueno, ni malo, ni nada, es algo que tú no sabes qué es lo que es. Un disparate. Entonces, el que normalmente saca chivo, pone una cosa así, y el profesor se da cuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado con la coherencia. Con la coherencia. ¿Quién descubrió América? Ponga Balaguer. Usted se equivocó, pero es una respuesta coherente. Pero la respuesta de que quien descubrió América, poner y que la rosa cayó en el agua, pero no se deshojó, es un disparate. Eso normalmente lo pone el que está así como limber y él, como el tigre que me dijo, pásame lo que sea. Ese pone eso. Si lo que le pasan es eso, lo pone. Otra cosa que analizan son las siguientes: el tipo de lápiz o de bolígrafo. Hay que tener en cuenta, señores, lo siguiente, con esos papeles que se pasan. A veces hay gente que le pasa un papel a otro y se lo anexan ahí con bolígrafos diferentes. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque no se da cuenta. El tipo de papel, el tipo de letras y de números. Ustedes no han visto unos chivos que se llaman copias fotostáticas. Eso hay que tener cuidado. Están bien los dos. El problema está bien. Y el suyo está bien. Pero entonces el otro pone 2 más 2, 4, luego, y el otro pone 2 más 2, 4, luego. 7 por 8, 58.3928. 59.3828. La misma cifra decimal, lo mismo dígito. Por lo tanto, 2 puntos. Por lo tanto, 2 puntos. Compadre, mira, son copias fotostáticas. Entonces, con ese tipo de cosas también hay que tener cuidado. Señores, hay que ser malicioso para eso. No lo copie exactamente igual, porque se va a dar cuenta el profesor corrigiendo. Ustedes no han visto algunos profesores que agarran y le ponen números a los exámenes. Luego cuando corrigen lo ponen en ese orden. Y cuando agarra el vecino suyo y lee esto aquí, tan, y agarra el otro, la misma cosa. Déjame ver, papá, agarra. ¡Pah! Ahí viene el. Entonces hay que ser hasta malicioso para eso. No tienen que copiar la cifra decimal igual, señores, porque eso no. Ahí porque hay que ponerle 28.795. 28.795. La redacción, el mismo tipo de redacción, el orden, los números decimales. Señores, los mismos errores. Los mismos errores. Es muy poco probable que los estudiantes tengan los mismos errores. Pero es prácticamente imposible. Los mismos errores, y hasta ortográficos, señores. En otra parte del examen lo escriben correcto, porque en el parte que lo copió hasta con la falta ortográfica. La S por la C la puso. Pero en el otro lo pone bien. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Otra cosa que hay que tener en cuenta entonces con ese tipo de profesores, señores, cómo reaccionan los profesores. Hay que estar preparado por eso, porque de diferentes maneras reaccionan los profesores cuando encuentran a un estudiante. Hay algunos que le dan un pique del carajo y hacen unos shows en el aula y unos escándalos, eso es una cosa que me está acabando el mundo. Un lío del carajo. Seguro que ustedes han tenido profesores de eso que agarran unos piques y comienzan a decir cosas, insultan a todo el mundo, mandan al carajo al que no sacó el chivo, a todo el mundo. Eso no. Hay que tenerle miedo porque no pasan mucha boca, ¿no?
Hay otros que se ponen muy molestos y que de ahí para adelante se ponen chivos y más nunca vuelven a quedarse leyendo. De ahí para adelante se ponen nerviosos y se convierten en detectives y es uno nervio y una cosa y a todo el que le pasa. Ya de ahí en adelante se convierte la clase en un estado de tensión donde todo el mundo se pone tenso, donde todo el mundo se pone nervioso, el profesor se pone nervioso, usted pasa con un papelito, es un show del carajo. Hay otros que se ofenden. Usted, seguro que usted le ha tocado, profesores, que se ofenden. Hacerme eso a mí. Yo me he dedicado tantos años a las mujeres. Óyeme, es una ofensa del carajo, se sienten dolidos. Dolidos se sienten. Como si fuera algo que le estuvieran haciendo a él personalmente. Y el pobre diablo lo que quiere es salir de esa vaina. Hay otros que lo agarran muy fríamente. Simplemente observan al estudiante, no le dicen nada, le ponen una notita, cualquier cosita, el tipo termina, pero después por allá todo el mundo se olvida y cuando usted está comiendo se le da otra vez. ¿Cómo cero? Oye eso, cero. Revisión. Mira, tú ves, ese papelito, ¿qué pasó? Bueno, tú sabes, pero eso lo agarran muy fríamente. Hay algunos profesores, son muy pocos, que se alegran. Son gente, son excepciones, pero nunca falta el profesor que se alegra de que un estudiante le saque el chivo para poder darle el cocotazo. Hay gente así, son muy pocos. Y otros simplemente como que se sienten tristes, se sienten como descorazonados, comienzan a filosofar y a primer científico y a hablar de la moralidad y la moralidad académica y se vuelven unos científicos ahí hablando disparate que se vuelven muy tristes. Entonces, para ese tipo de profesores y dependiendo de ese tipo de profesores hay que ubicarse en el aula, la ubicación en el aula, eso es muy importante. ¿Cómo ubicarse en el aula? Porque dependiendo del sitio donde se ubique en el aula, tiene más o mayor posibilidad de que lo agarren o no lo agarren. Entonces eso hay que, como todo en la vida, son cosas que hay que planificar. Usted no puede entrar y sentarse en cualquier sitio, porque dele mente antes. ¿Dónde usted se va a sentar? ¿Al lado de quién? ¿Cómo va a ser? Bien atrás, al lado de la pared, cerca de una ventana, en la primera fila, al lado de un compañero de estudio. Pero hay una forma de hacerlo que crea sospecha. Un estudiante que durante todo el tiempo se sentaba ahí, con una camisa roja, brillosa, y todo el tiempo ahí. Y el profesor atrás, el día que el tipo no viene, uno se siente raro, porque ahí está el tipo la camisa brillosa todo el tiempo. El día del examen, el tigre se sienta allá atrás, en la última esquinita y va con la misma camisa roja. ¿Qué uno hace? Compadre, o lo mueve de ahí, o no le quite el ojo durante todo el tiempo del examen, porque ¿qué es eso? Si usted se sienta todo el tiempo aquí, allá atrás, en la esquinita de atrás, allá atrás. Todo el mundo se está para atrás y todas las sillas están sentadas. Eso hay que tener cuidado. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de sacar chivos? Vamos a ver cuáles son las ventajas. Yo entiendo que es una ventaja siempre sacar chivos. El que saca un chivo gana siempre. Nunca pierde, gana siempre. Porque ¿qué puede pasarle al que saca un chivo? Puede ocurrir que lo agarren con el examen. Si lo agarran en el examen y se lo quitan, ¿y qué? Si no lo agarran, agarró por su cosa, déjeme cambiar el orden, escúcheme, voy a comenzar otra vez. Primero, que no lo agarren. Le fue bien, porque total eran unos punticos de menos y se lo ganó. Ahí ganó, pero ganó redondo. Y la otra era el que le decía que lo agarren. Si lo agarran, le quitan el examen, le ponen 0 y usted me va a decir, bueno, empató. Porque total, sí va a quemar como quiera. Pero no empata, gana. Porque entonces se crea el mártir, el sufrido. Me quemé porque él me quemó. Y no se cree él que porque se quemó. Lo quemaron, el profe, porque lo agarraron el chivo. De manera que como quiera, el que saca un chivo nunca pierde.
siempre gana en ese aspecto. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Porque hay que estar claro cuáles son los riesgos, ¿no? Yo tengo aquí unas notitas, ¿verdad?, de lo que dice el reglamento académico, para uno saber qué pie está parado, ¿no? En el punto número 5, en el número 7, dice lo siguiente. Porque es bueno uno estar claro en cuanto a cuáles son los riesgos, ¿verdad?, para que no dejarse agarrar dando batata, como dicen, ¿no? Los casos disciplinarios podrían enmarcarse dentro de 4 grandes bloques. Estos son: A, acto deshonesto, que son fraudes de las evaluaciones periódicas, sustracción de examen, intercambio de examen, intercambio de persona al hacer examen, copiar examen o trabajos escritos, ¿saben lo que quiere decir IO? Para los que no se acuerdan lo que quiere decir IO, quiere decir que cualquiera de evaluar. IO, recibir información o dar información durante la evaluación. Así que para los fines del intento, tanto el que da como el que recibe está dentro de las faltas que aquí se cometen. Entonces, téngalo bien pendiente eso hay que tenerlo bien pendiente. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque hay mucha gente que son muy flojones. Bueno, entonces en cuanto a la aplicación de sanciones, hay que saber eso para que después no lo agarren a uno. ¿A quién corresponde aplicar sanciones? Entonces, dependiendo de cómo sea, al profesor, con comunicación escrita al coordinador o director de las carreras que administra la asignatura y al que pertenece al estudiante de la atención. Copia del fraude debe reposar en el expediente del estudiante. Debe reposar, quiere decir que para toda la vida, eternamente, en ese expediente suyo va a reposar eso. Para toda la vida, guardado en los archivos de INTEC. Y cuando alguien pida referencia suya, cuando ya usted tenga 239 años, si usted llega viviendo, van a buscar ese expediente de 239 años, lo van a buscar y ahí va a aparecer. El profesor asumirá responsabilidad dentro del aula y aplicará sanciones enumeradas en los puntos siguientes. 3 ABC, dejando al comité disciplinario cualquier caso que conllevase una sanción más fuerte. Se crea un comité de disciplina compuesto por el decano de la División de Servicios a la Comunidad Académica, quien lo presidirá, el director del Departamento de Orientación Académica Estudiantil. Entonces, las sanciones pueden ser anulación de la evaluación correspondiente sin retiro individual, eso de parte del profesor, suspensión de la asignatura sin posibilidad de retiro total del trimestre, eso le corresponde al profesor. Cualquier profesor puede hacer eso y está dentro de las reglas. Amonestación verbal y o escrita, copia de esta amonestación debe reposar en el expediente del estudiante, en registro y en la facultad correspondiente. Solicitud de expulsión del trimestre en curso, en ese caso no es el profesor que lo hace, sino el profesor lo tramita al comité de disciplina. Solicitud de no inscripción por 1 o más trimestres. Y por último, una separación definitiva de la institución. Cualquiera de esas sanciones puede usted correrle riesgo, pero la vida es riesgo. Pero no está de más estar claro en cuanto a cuáles son esas cosas. Finalmente, yo tengo aquí algunas conclusiones sobre este asunto, ¿no? La experiencia me dice a mí que es más fácil estudiar y aprenderse la cosa que el estado de tensión, el nerviosismo, la inseguridad, la quemadera, mandé el examen para el carajo, la del diablo que pasa con el que se dedica a esa canción. La experiencia me dice eso. De todas maneras, hay muchos muchachos que normalmente, como le digo, se aprenden las cosas sacando los chivos, preparando los chivos. Nada más preparando los chivos se llegan a aprender las cosas. Y la otra cosa es lo que yo le estaba diciendo, el asunto de dar y o recibir. Nosotros somos muy dados a tener pena y a tenerle pena al vecino. Entonces, normalmente, eso lo saben los estudiantes que sacan chivos, eso lo saben muy bien, eso lo saben, que ellos le dan pena al otro. Y entonces, forzan al otro a que le pase el papel. Y entonces son los dos que se van a hoyo. Entonces, yo le diría, si es que pueden hacerlo,
que los que no están muy seguros, que traten de hacer su chivo ellos solos, pero que no arrastren al vecino, que no arrastren a su mejor amigo, que por tenerle pena a usted y por ser flojo y porque usted le está llorando en el examen, pide que le pase el examen, para entonces los dos caer en el mismo hoyo. Yo entiendo que esos son unos... Cuando usted comience a insistir al otro con eso, usted lo que le está creando es cargo de conciencia al vecino. No sabiendo usted, porque usted lo sabe, pero a lo mejor el vecino no lo sabe, el gran riesgo que está corriendo. Entonces, aunque el otro no llegue a pasar el examen, simplemente lo que usted le está creando son cargos de conciencia innecesarios, haciendo que el otro se crea que es un malo porque no le está pasando chivo, haciendo que el otro se crea que es malo porque no está haciendo lo que usted quiere que le haga. Entonces, en ese sentido, yo creo que usted puede sacar su chivo, pero yo creo que se tiene que ser un poquito más responsable. En ese sentido, húndase usted, pero no haga que el otro se hunda. Entonces, con eso, yo diría que hay que tener un poquito de cuidado para que no arrastren con usted o que no cojan el mismo riesgo otro tipo de estudiantes. Otra cosita que yo quería también tratar es el asunto de los chivos en los diferentes países. ¿Cómo son los chivos en los países en desarrollo? Como el de nosotros. Aquí, señores, es que más chivos hay por eso mismo. Porque la gente es buena y la gente le da pena que el otro se queme y entonces le pasa el papel. En estos países la amistad es muy fuerte y el compañerismo es muy fuerte y es muy difícil que usted vea a un amigo ardiendo en canela y usted dejarlo que se queme. Es decir, que a uno realmente le da pena que el otro se queme. Y eso ocurre aquí. Pero cuando usted se vaya para los Estados Unidos, se vaya a un país de Europa a estudiar, la cosa no es igual que aquí. Allá no existe el compañerismo que hay aquí. Allá los estudiantes se ven como futuros contendientes en el mercado profesional, como futuros competidores. Y esa competencia que hay fuera de la universidad también se refleja dentro de la universidad. Existe un individualismo extraordinario en esas universidades de fuera. Ahí nadie ayuda a nadie. Nadie ayuda a nadie. Y si usted se va para afuera pensando que va a encontrar a alguien que le dé la mano, no se va a perder. Allá los chivos tiene usted que sacarlos solos, solito, nadie le va a pasar un papelito. Porque la gente allá, como le digo, es muy individualista. Y ve al otro como un futuro competidor en el plano profesional. Y no falta el otro que si le puede pasar el chivo para que usted se queme, se lo pasa para que usted se queme, porque es una competencia menos que va a tener después. Entonces, para los que van para allá afuera, tienen que tener mucho cuidado con eso. Ahora, señores, ¿qué está pasando ahora aquí en este país? En este momento, ¿qué es lo que está pasando? Señores, este es un momento muy especial de la historia de este país y de América Latina en cierto sentido. Ustedes están cansados de ver las cosas por la televisión y están cansados de oír una palabrita que se llama inversión de valor. Eso está muy por ahí. Actualmente los chivos están de moda a nivel nacional, en todos los aspectos. En Brasil, ven lo que está pasando. En todas partes está la cosa. Aquí, eso está de moda. Ahora, eso es estar in. El que no saca un chivo ahora en este país es un pendejo. En Venezuela hay cantidades de pendejos. Hicieron una marcha en estos días, ustedes vieron, comandada por un tipo que se llama Uslas Pietri, que es un tipo famoso, un humanista famoso en América Latina. Aquí en este país el que no saca un chivo es un pendejo. O como se diría en el lenguaje de ustedes, el que no saca un chivo aquí es un pariguayo. Aquí hay que sacar chivo para estar en la onda y estar en la jugada. De todas maneras, lo único que le quiero dejar como mensaje es que eso que se está viviendo aquí ahora es coyuntural. No siempre en la historia de la humanidad la vagamundería, la deshonestidad, la falta de seriedad, la irresponsabilidad y la inmoralidad es lo más importante. Ahora sí están de moda. Pero ahora, por un periodo de tiempo que yo estoy segurísimo que ustedes van a ver terminar. Pero en estos momentos, el que no saca un chivo es un pendejo, es un pariguayo. Ahora lo que hay que andar es en una jipeta con un celular y una 45.
cueste lo que cueste. Entonces, es bueno que ustedes tengan bien claro eso. Lo que está pasando a nivel nacional es totalmente coyuntural. Eso va a pasar. Pronto, no muy lejos, la seriedad, la honestidad, la decencia, la falta de vagabundería van a volver otra vez a valorarse en este país. Eso de eso usted puede estar seguro. Déjenme recordarle cuáles son los principios del INTEC. ¿Por qué se fundó esta institución y para qué se fundó esta institución? Parte de esos principios son la objetividad, el rigor científico, la excelencia académica y el servicio a la sociedad. Servicio a la sociedad, para los temas de esta charlita, no tiene que ver, pero la excelencia académica sí. El artículo 3A dice, procurar la formación integral y armónica de sus miembros, infundiendo en ellos un espíritu de rectitud moral. Muy difícil para INTEC, muy difícil tratar de infundir en ustedes un espíritu de rectitud moral cuando fuera de aquí, el que está dentro de ese ambiente le llaman pendejo. Ser sinvergüenza es lo que está de moda en la calle. Entonces el INTEC está muy difícil para INTEC tratar de infundir en ustedes esa rectitud moral, pero yo sé que hay mucha gente que entiende lo que quiero decir. De responsabilidad social, de objetividad científica y de iniciativa creadora y constructiva. Entonces, señores, en una institución como esta, simple y llanamente, los chivos, como tradicionalmente y como se están valorando en este país, no caben. No caben. Y si hay alguien que tiene que defender eso aquí, son ustedes. Por una razón tan sencilla como esta. Y en eso usted no se puede perder, usted tiene que estar claro en eso. El prestigio suyo como profesional en el futuro va a depender del prestigio de esta universidad. Métase esa vaina ahí, no se pierden eso. Si esta universidad se desacredita y dice que es una universidad de sinvergüenza, el prestigio suyo cuando usted salga de aquí se va al carajo. Porque van a decir que usted salió de una universidad donde hay una base de proveedores sinvergüenza y que permiten que se saquen los chivos. Entonces, si hay alguien que tiene que defender la seriedad de esta institución, son ustedes. Para que cuando ustedes lo llamen a recibir el diploma, ustedes vayan con la cabeza alta, diciendo que se graduaron de una universidad seria y de una universidad responsable, donde no se aceptan ni se permiten la vagabundería. Son ustedes los que tienen que defender la seriedad del INTEC. Porque yo como profesor puedo salir, otro profesor puede salir, un empleado cambiar de cosa. Pero esta es su universidad y usted va a estar casado con esta universidad mientras vida tenga. Porque cuando usted tenga 97 años y medio, a esa edad, usted se graduó de INTEC. Y dependiendo de la seriedad de esta institución, va a depender su vida profesional y su prestigio profesional. La última cosa simplemente es que ustedes no apoyen jamás un acto de deshonestidad, ni un acto de vagabundería. Vamos a decirlo aquí en INTEC, pero si quieren en sentido general, tampoco fuera de INTEC. Porque dependiendo del país en el cual ustedes se van a desenvolver. Ahora mismo su universo es este, chiquitico, pero cuando ustedes salen de aquí es el grande. Entonces, dependiendo de cómo es ese ámbito, así ustedes se van a desarrollar como profesionales y como seres humanos. ¿Alguna pregunta de algún chivito que se me haya olvidado para que quiera que le diga cómo que se hace? Dime. ¿Qué se puede hacer contra los patrulleros? Los profesores son de patrulleros. Él me pregunta que qué se puede hacer con el caso de los profesores patrulleros. Yo le pregunté que qué son los profesores patrulleros. Y él dice que los profesores patrulleros son esos que no cesan de caminar y no cesan de estar chequeando. Bueno, pues simplemente con ese tipo de profesores hay que tener mucho cuidado. Duplicar el cuidado. Si no hay más preguntas, señores, sí. ¿Con qué? Ah, también, o con clave, también se puede escribir con clave. ¿Podría considerarse un chivo, una pequeña consulta? Por ejemplo, dime cómo arranco con este problema. Eso es una cosa que depende
Hay profesores, como digo, que son histéricos. Usted no, yo tengo, por ejemplo, a veces estudiantes que en una aula sale por allá atrás, todo el mundo está concentrado, ¿sabes? De allá, de lo último de atrás. ¡Con permiso! Digo, dime, ¿qué es lo que...? Permítame que voy a sacar un papel, un borrador. Digo, pero saque el borrador, mío, ¿qué pasa? Hacía un escándalo para sacar un borrador. Ese tipo de estudiante parece que ha tenido experiencia con profesores muy nerviosos. ¿Qué tipo de voz son ustedes? ¿Un histérico o melancólico? Yo soy de los profesores, déjeme decirle que no tengo. Ya yo le dije lo que yo opinaba de las ventajas de los chivos. Yo creo que siempre hay ventajas. El que saca un chivo nunca pierde. Siempre gana. Entonces, si eso es lo que yo creo, yo no le tengo ni ese chin, pero ni ese chin de consideración al estudiante. Pero ni un pelo, nada. Pero claro, si usted va a ganar como quiera, mijo, pero por más que yo haga, tú vas a ganar siempre. Entonces ¿para qué? Yo tuve un problemita con un estudiante y hasta llegó a decirme que se sentía, que qué barbaridad, que él va a ir con vergüenza. Digo, no. Ahora es que tú, cuando te gradúes de aquí, vas a ir con la cabeza alta, porque te has topado con profesores que no han aceptado eso. Pero si yo tolero eso, si yo lo tolero, el día que tú vayas a buscar el diploma y yo estoy ahí, tú me vas a ver y vas a decir, ese es un rastrero sin vergüenza. Y por eso van a evaluar la universidad. ¿Se da cuenta? En el caso de los profesores que tienen la posibilidad de dar un examen para que lo lleven para su casa, ¿cómo se considera? Bueno, es una práctica. Normalmente, en este país, ese tipo de cosas no se llaman exámenes. Se llaman prácticas, que yo sepa o no es así. Cuando te dan un trabajo para que tú lo hagas en tu casa y lo traigas, eso le llaman práctica. Participé en un examen que nos dieron 5 horas para resolver. Cuando nos dieron a las 10 de la mañana, teníamos que entregarlo a eso de las 6 de la tarde. Y entonces, a nosotros nos decían que usted puede resolverlo donde usted considera conveniente, o sea, no tenía que ser en el... Bueno, eso es una práctica, ya eso no es un examen. Porque el examen es evaluar su capacidad suya, ¿no? Entonces, bueno, si usted se va por ahí, pues ya es otra cosa. Faltan los chivos de Radio Cassette Pequeño. Ah, con una cosita aquí, que no es musiquita lo que están oyendo, sino todo. Ahora mira, cuando está al final del casete, compadre, esa vaina para adelante y para atrás, ahí para adelante, y no llega donde iba, queda sordo, por ganar este 5 segundos. Bien, señores, muchas gracias por haber asistido a esta charla patrocinada por